Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mantia. En este caso hablaremos de Acuario, las claves para tu año astrológico. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, José, aquí esperando todas estas predicciones o visiones que vamos a tener para los acuarianos, y yo parto primero deseándoles un muy feliz cumpleaños a todos mis hermanos acuarios, porque también soy acuariana. Y antes de partir con los detalles que nos trae el cielo para Acuario, partamos por ver una visión general, cómo son los acuarianos. Perfecto. Partamos por entender que Acuario, si bien su símbolo es el aguador, es un signo de aire. Lo que está vertiendo el aguador, en realidad estas ondas son energía más bien eléctrica, no son olitas de mar, sino son ondas eléctricas. Entonces lo que está vertiendo es información, es compartir el conocimiento. Y al ser un signo de aire, su mundo es el mundo de las ideas, de la mente, el mundo de las visiones intelectuales, el mundo que ve con un cierto desapego lo que está sucediendo. Por otro lado, lo social, lo humanitario, los amigos, todo eso tiene que ver con el aire y especialmente con Acuario. Acuario representa arquetípicamente al visionario, representa el cambio, lo nuevo, el futuro. También la revolución, hay una necesidad de reestructurar las cosas, rearmar las cosas de una forma nueva. Por ende también rige todo lo que tiene que ver con internet, con la inteligencia artificial, con los inventos, con la ciencia, con todos los procesos de una mente abstracta, conectada, sabia. Al mismo tiempo es lo llama el conocer la esencia del humano. Pero en su lado más negativo, en este tratar de conocer la esencia, lo que mueve la humanidad, a veces se sienten un poco especiales, un poco diferentes, un poco más allá de lo humano, y en verdad eso lo único que hace es desapegarlos, es volverlos muy individualistas, muy fríos, extraños. Ya esta cosa de ser diferente pasa a ser rara, pasa a ser loca, y pasa a ser muy disruptiva. A Acuario le cuesta enraizar, le cuesta sentirse parte. Si bien se mueve a sus anchas en los más diversos mundos de amistades, de gente distinta, le cuesta encontrar su hogar, le cuesta los vínculos afectivos profundos. Entonces tenemos un ser lleno de libertad, de originalidad, de creatividad, de una nobleza excepcional, sobre todo con sus amigos. Acuario es un signo de visiones de futuro, es un signo que se conecta con lo que viene, con el experimentar desde un lugar mental, novedoso, creativo, y al mismo tiempo conectarse con lo social, el grupo, los ideales comunes, e integrarse de una forma que produzca un cambio con su individualidad en algo que tiene que ver con un aporte social. Tiene que aprender a ser más cálido, tiene que aprender a abrir más el corazón, a sentirse más pleno como ser humano, aceptar su humanidad, aceptar su mundo emocional, no arrancar de los compromisos, de los vínculos. Es verdad que ellos son la voz de la verdad, pero con un poco de tino, un poco de calidez, dejan de ser tan hirientes a veces. Y lograr conectarse, enraizarse, y lo más importante, y lo vamos a ver, ¿no es cierto, José?, la necesidad del sentir, que está cobrando tanta importancia en este año, no solo para Acuario, sino para todos. Entonces, José, cuéntanos, ¿cómo viene este año astrológicamente para Acuario? Sí, tomarme antes algunas cositas de lo que dijiste, o sea, si bien es cierto Acuario y Urano, cierto, que es su regente, es un signo muy de libertad, muy de revolución, de renovación, cierto, tiene una visión futurista. También tiene un aspecto que hay que cuidar, que tiene que ver con la rigidez de pensamiento o la fijeza en términos de sus ideales. Hay un segundo regente, el regente antiguo, cierto, que es Saturno,
antes de que Urano fuera descubierto, ¿cierto? Para los clásicos. Entonces ahí hay un componente de ser el signo de aire más fijo de los tres. Entonces, a tener mucho cuidado, porque si efectivamente representa la evolución y el cambio, pero a la hora de cambiar sus propios ideales tiende a ser un poco rígido. Claro, Acuario tiende desde esta idea fija, mente fija, a tratar de imponer sus ideales, su visión, a creer que solo su opinión es la válida. Tiene una soberbia intelectual, así como Sagitario también la tienen esta conexión con el sentido, con la verdad, pero tratan de, no conectan si la otra persona lo piensa igual. Por ende, le es más fácil a los acuarianos relacionarse con personas que tienen pensamiento parecido, no importa el estatus social, la raza, nada, porque Acuario es tremendamente tolerante a esas diferencias, pero hay esa, como bien decías tú, es un signo fijo, quiere cambiar el mundo a su pinta y no cambiar él. Desde su punto de vista. Entonces yo he aprendido mucho a decir, ¿sabes qué? Mi verdad es tan verdadera como la tuya. La tolerancia tiene que ver también con el tolerar pensamientos distintos, y solo me ha costado y no lo he podido superar todavía es la intolerancia a la intolerancia. A Acuario clásico. Le duele todo el clasismo, el racismo, la intolerancia a la vida. Por eso Acuario no acepta mucho a la gente que se queja, porque no está tolerando la realidad. Pero en los otros aspectos son bastante abiertos, tolerantes, son bastante integradores, solo que, como lo habíamos dicho, son un poco rígidos, son fríos, se desapegan mucho, les falta calidez. Absolutamente, muy mentales, muy desapegados, les cuesta enraizar, etc. Pero bueno, ya dijimos un montón de cosas respecto de, vámonos un poquito a cómo se viene esta temporada para los acuarianos, ¿cierto? Entonces, algo que salta a la vista tremendamente es este ingreso del Sol al cero de Acuario de la mano con Plutón. Y eso ya nos da una tremenda información, ¿cierto? Plutón, Hades, el dios del inframundo, entonces entra teñido de la necesidad de una transformación profunda, de la necesidad de soltar ciertos apegos, ¿cierto? Aunque no lo creamos, hasta un nativo que en el fondo goza de libertad, en el fondo, y de desapego, puede tener ciertos apegos. Por ejemplo, un apego a una libertad excesiva podría ser perfectamente una manifestación de. ¿Qué otra cosa vemos acá? No solo entra de la mano de Plutón, sino que en una oposición con un Marte retrógrado. Entonces ya esta combinación de por sí es como una dinamita, ¿cierto? Hay una sensación de que de alguna manera el entorno me enfrenta, el entorno me agrede. A lo mejor mis ideas no son aceptadas y tengo un rechazo por ellas, tal vez, puede ser, no sé, de alguna manera no me siento que estoy perteneciendo. Sí, de hecho ya es una característica que de por sí siente, ¿cierto? Los acuarianos en particular. Sí, pero Acuario, si bien no pertenece, siento que no se siente atacado. Y me parece que con esta configuración sí se va a sentir atacado. Ya el pensamiento distinto no lo va a dejar pasar, porque va a sentir que está llamándolo un ataque a defenderse, me están agrediendo. De hecho, es bien relevante aquí, bueno, íbamos a seguir a tal vez alguna pauta y todo lo que sea, pero dado que estamos hablando de esto, de las ideas, de la comunicación, precisamente es uno de los aspectos a trabajar este año, porque todo lo que tiene que ver con Mercurio, ¿cierto? La comunicación, ¿cierto? Mis ideas, tal vez, se ve en una configuración que es bastante compleja, bastante desafiante, donde también se encuentra este Marte retrógrado y donde también está Quirón. ¿Dónde está Quirón? Bueno, en la casa precisamente de Mercurio, en la casa 3, ¿cierto? Entonces vemos aquí una T cuadrada, vemos una configuración que es bastante tensa y que en el fondo lo va a llamar a trabajar los dolores asociados a mis ideales, a mi forma de comunicar y de decir las cosas, porque este Marte metido entre medio, que si bien es cierto está retrógrado, pero aún así puede hacer que mi forma de sea un poquito más agresiva que lo habitual, como estaba bien diciendo. Entonces tenemos a Mercurio, que es la comunicación, ¿no es cierto?, con una mala postura, un roce, con Quirón, que es la herida, que es el dolor, si bien también es una herida que nos permite, al sanarla, compartirla,
¿no es cierto? Desde la sabiduría hay un dolor. Y este Marte que se siente enfrentado, atacado y reprimido, y que no avanzo, y más encima todavía tenemos a Urano en Tauro, entonces todavía está esa sensación de apriete para los acuarianos, como que no les está funcionando tan liviano y tan abierto como antes. Entonces, ojo con la comunicación, ojo con el sentirnos agredidos, ojo con el cómo comunicamos, cómo sentimos que al comunicar lo que me pasa puedo herir, o la respuesta me puede herir. Entonces, salir un poco. Y eso, ¿qué recomendarías tú para no entrar en ese juego? Porque es doloroso, es agresivo y no lo podemos negar. ¿Cuál sería una salida para eso? ¿Qué tendrían que aprender los acuarios? Mira, acá hay, antes de entrar exactamente en eso, también mencionar que Urano, ¿cierto?, el regente de Acuario, también va a estar retrógrado. Entonces hay varios componentes aquí en la configuración del cielo, ¿cierto?, cuando empieza esta temporada, que llaman hacia la introspección, que llaman a conectarse con lo que siento, a ver qué está pasando dentro de mí, ¿ya? Porque bueno, ya sabemos que los acuarianos en general no tienden a tener buena comunicación con sus propias emociones, ¿cierto? No es un ámbito, no es un terreno que le acomoda. ¿Emociones? Mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué son las emociones? No. Algo que se come. No, algo que se come. No, pero en el fondo, todo esto viene... Al final estamos hablando de una percepción, ¿cierto? Que en el fondo todo tiene que ver con eso, cómo percibimos el mundo. Pero ahora en particular, los acuarianos, con todas estas configuraciones y otras cosas que dijimos en un podcast anterior, ¿cierto?, respecto de la necesidad, esto del colectivo completo, ¿cierto?, de lo cual los acuarianos parece que fueran con una bandera, digamos, un estandarte, de irse poco hacia adentro, de conectarse, de entenderse. En la medida que yo esté o siga, en el fondo, sin conectarme con un otro, con lo que siente, porque en el fondo los acuarianos tienden a expresar sus ideas, ¿cierto?, sus verdades de una manera bastante burda en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, esas formas generan una reacción en un otro, ¿cierto? Hoy día probablemente las personas estén más sensibles y por eso tienden a reaccionar más. Entonces, un consejo, uno de los tantos que podemos dar acá y que vamos a ir dando, ¿cierto?, tiene que ver con tratar de empezar a ejercitar este músculo de la emoción, de la conexión, de tal vez tomarme un segundo antes de decir a veces la burrada que iba a decir, otras veces una gran verdad, pero hay formas, ¿cierto?, para entender que el otro siente. Si a lo mejor yo me desconecté, si a lo mejor me cuesta, no quiere decir que el otro le pase lo mismo. Por lo tanto, regla número 1, hoy día, chuta, aunque tenga la razón, démosle una vuelta. A lo mejor hay una forma que es un poquito más sensible, que tiene un poquito más de tacto para no generar una sobrereacción en algo que a lo mejor no tiene por qué tenerlo. No, lo tengo clarísimo. Y si nos vamos a los nodos lunares, ¿no es cierto?, que acaban de cambiar ahora a mediados de enero. El 11, ahora fue hace poquito. Entonces... entra toda esta temporada Acuario con un nodo que ya salió de Aries y entra a Piscis como evolución de la conciencia hacia lo pisciano, lo sensible. Entonces, yo he escuchado un montón de podcasts, de posts, de gente conversando de Acuario, que Acuario la lleva este año, que es un año maravilloso, que les va a ir increíble, que son unos líderes. ¿Por qué no? Puede ser, pero para que Acuario logre ser un líder, para que Acuario logre llevar el estandarte de la igualdad, la libertad, de que toda la tecnología esté en pos del mayor bienestar y no de la distancia y la frialdad, Acuario va a tener que hacer un salto de conciencia que no le es fácil, que es hacia el yo siento. Porque acá el mundo de la racionalidad no lo va a ayudar a avanzar, todo lo contrario, va a ser una prisión. Acuario tiene su mente brillante, su mente de diamante, termina siendo los barrotes de su cárcel. Porque el mundo no es racional y mental, somos seres sensibles. Entonces, a mis queridos hermanos acuarianos, nos toca, y ábranse a sentir, a que la visión de la verdad tenga compasión y empatía, a que la mente sea una herramienta al servicio del corazón, de los valores, de lo humano, del compartir,
ábranse a la meditación, a la conexión con lo espiritual, al sentirse que son pertenecientes no solo a una humanidad, sino a un cosmos, a un universo, que si bien cada uno de los acuarianos y cada uno de los seres humanos somos irrepetibles, únicos, excepcionales y maravillosos, no valemos más ni menos que nadie. Entonces el llamado con estos nodos es a dejar atrás el nodo sur en Virgo, dejar atrás la perfección, la neurosis, los ideales rígidos, la crítica, esa cosa como de irse hacia adentro, desde el juicio, la crítica y aislarse, una pseudo timidez por no atrevernos a ser quienes somos, y eso nos disfraza de seres intocables. Y el trabajo ahora no es un trabajo afuera, es un trabajo hacia adentro que busca humanizar realmente la visión acuariana, hacer beneficiosa y conectada por el mayor bienestar común. Pero para eso Acuario tiene que sentir. Y ese sentir es lo que va a darle la claridad, la imaginación, la imagen de que viene del futuro. Así que a dejar un poco la mente de lado y abrirnos al corazón. Absolutamente. De hecho, este Sol no solo ingresa de la mano, ¿cierto?, como dijimos, con Plutón y en oposición a este Marte. Entra en un trígono con la Luna. O sea, estamos llevando conciencia al mundo de las emociones. Esta Luna, a su vez, está en un lindo trígono con Júpiter. Entonces también estamos hablando de una expansión del mundo emocional, ¿cierto? Uh-huh. Y el Sol además entra en un sextil con Neptuno. Ok. Los subtítulos dirían que... Dirían que estamos hablando de puros componentes que nos acercan a esto sutil, al mundo de las emociones, digamos. Estamos hablando del autoconocimiento, la compasión, todo lo que estamos hablando, lo que la Ceci un poquito hablaba respecto de este cambio del nodo norte de Aries a Piscis, ¿cierto? Piscis, Neptuno es el planeta regente de Piscis, ¿cierto? Tiene una energía, una resonancia muy similar que nos habla de esto, de la necesidad de tomar conciencia que somos parte de algo más grande, uh-huh. De que la conexión hoy día, además de ser mental, de ser a través de la palabra, por ejemplo, uh-huh. Hoy día tiene que ser más profunda, uh-huh. Que es básicamente, hoy día, bueno, entramos en una era acuariana hace rato, digamos, hay un montón de discusiones respecto de eso y todo, obviamente también el tema de las tecnologías, lo que uh-huh. mencionó la Ceci, la inteligencia artificial, etcétera. Estamos en un periodo que indudablemente los acuarianos podrían, con lo cual podrían resonar mucho más que el resto de los signos, ¿cierto? Y por lo mismo están un poquito llevados a guiar desde ese punto de vista, porque estamos en un periodo de cambio súper importante, pero como decía la Ceci, se les está pidiendo a ellos un cambio que no habían sido capaces tal vez de hacer la gran mayoría nuevamente. Estas son energías generales, ¿cierto? Que es un cambio respecto de el peso que tienen en su vida distintos ámbitos de la experiencia, y aquí en particular estamos hablando del ámbito de las emociones, el elemento agua que se llama, ¿cierto? Que donde estamos hablando, nos referimos a la Luna, el mundo emocional, Neptuno, en el fondo, tal vez más que ver con el amor universal, ¿cierto? Tenemos un Venus en Piscis, que en el mundo habla del amor, las relaciones, ¿cierto? Ambos signos, planetas Venus, Neptuno en Piscis, exaltado en domicilio, planetas que están muy fuertes. Entonces, ¿y dónde están? En los ámbitos de la vida de los acuarianos, o en la casa 2, en la casa de sus necesidades, entre otras cosas, ¿cierto? Por lo tanto, hay varias cosas, porque ese nodo que tú dijiste que cambia, también está apuntando un poquito al área de las necesidades de los acuarianos. Entonces estamos viendo que hoy día la vida de alguna manera está exaltando potentemente esta área que realmente era una zona de no confort, uh-huh. de los acuarianos. Uh-huh. Entonces, bien clarito la necesidad de cambiar, pero reequilibrando, rebalanceando. Y hay otro tema también que en el fondo tiene que ver con el mismo Urano, ¿cierto? El planeta regente de los acuarianos, que hoy día lo encontramos en el área de la familia y las raíces.
de nuestro hogar interno, entre otras cosas. Entonces se trata de hacer un cambio en esa área de la vida. En ese hogar interno puede verse, por supuesto, la energía se manifiesta en distintos ámbitos, en distintos planos. Entonces a un nivel más físico puede verse en mi hogar físico, ¿cierto? Pero también aquí estamos apuntando más acá porque hay hartos planetas retrógrados, o sea, harta energía que apunta más hacia adentro. Estamos hablando más de esa necesidad de cambiar este hogar interno, cómo me siento, cómo me enraizo, cómo me paro, cómo me conecto, qué es lo que me da fuerza para ir afuera a generar los cambios que estoy acostumbrado a hacer. Ahora necesito cambiar desde adentro, aprender en una de esas a enraizarme, o sea, y esto creo que lo hablábamos el otro día, enraizarme no quiere decir que me quede fijo en una parte o en una forma de ser, sino que con ese ejemplo que te decía el otro día, que a cualquier avión que va a viajar a los 5 continentes necesita una pista sólida desde la cual despegar y sobre la cual aterrizar. Entonces estamos hablando de que se puede, o sea, de aprender a equilibrar esto. Tengo un lugar donde puedo echar raíces emocionales, sin por eso perder mi libertad, sin por eso dejar de moverme, sin por eso dejar de avanzar. Entonces por ahí creo que hay hartas señales, digamos, podemos seguir picando, pero aquí hay harto... Sí, porque me da esa sensación con esa luna tan potente, que habla también de pertenencia, que habla también de grupo, que habla también de familia. Ahora, para los acuarianos, la familia muchas veces son sus amigos también. Urano en casa 4 que dice tengo que enraizarme para poder sacar los reales recursos, que me está hablando de esa casa 2, la casa de los recursos, de las necesidades, del cómo me nutro. Necesito nutrirme emocionalmente para darme una seguridad y una estabilidad que me permita volar y que no sea un desarraigo, no sea una voladera mental, sino que realmente pueda traer frutos y concretarse en un mayor bienestar común, que es la idea de Acuario. A Acuario le gusta aportar, le gusta generar desde su individualidad cosas que sirven para los demás. Pero obviamente acá tiene que haber no temerle al enraizamiento, no temerle al afecto, no temerle a la unión, porque la libertad dentro de nuestro libre albedrío no se pasa nunca. Pero esa libertad de no comprometerse, ese aislamiento, es soledad, y eso va en contra del proceso evolutivo de los seres humanos. Nosotros no vamos hacia el individualismo, sino vamos hacia un yo soy que se conecta en pertenencia con un todo. Oye, y esa luna precisamente se ubica para los acuarianos en la casa 9, ¿cierto? Entonces en su pensamientos superiores, su filosofía de vida, de alguna manera, obviamente, nunca se nos piden enfrentar ciertos desafíos sin que se nos den las herramientas. Entonces, debería haber una mayor disposición a incluir estos temas en la forma en la que percibo la vida. ¿Ya? Entonces, también se están dando ciertas herramientas asociadas. Porque claro, la transformación y salir de la zona de confort muchas veces duele. Uno podría decir nuevamente a un acuariano, ¿cuál es su zona de confort? Probablemente el cambio constante, el movimiento. Y la mente, digamos. ¿Cierto? Y la mente, tal cual. Irse para arriba, digamos, y un poquito desapegarse y conectarse de todo el resto, ¿cierto? Pero hoy día la necesidad, como te digo, es de salir de su zona de confort habitual, del cambio constante, para enraizarse, y eso podría ser un buen desafío. Ahora, se nos dan herramientas para también no pasarlo mal, ¿cierto? Porque estamos viendo un Júpiter en la casa 5, o sea, donde podemos expandir nuestro disfrute, la alegría de vida, ¿cierto? Los placeres, los hobbies, los romances. ¿Los romances? Ya, cuéntame de eso. Eso sí lo encuentro tremendamente interesante. Ese tipo de apegos me interesa. Entonces, ahora, entendamos que esto es algo bastante general. Absolutamente. Si mis hermanos Acuario o otros signos quieren saber algo mucho más personal, porque un Acuario con ascendente en Aries, como soy yo, es muy distinto a un Acuario ascendente en Cáncer, es mucha la diferencia, y eso en lo personal se ve con las revoluciones solares, entre otras cosas. Absolutamente. Entonces, los invito a entrar a nuestro centro Escuela Mantia, www.mantia.net. En la parte de astrología, de sesiones personales, pueden hacer con el José
hay otros astrólogos también, yo también. Como la Ceci. Como yo. Pero el José, tú tienes realmente muchísimo más conocimiento en revoluciones y tránsitos que yo. Yo me dedico más a una astrología mucho más de evolutiva y espiritual. Así que yo los invito a que vean su revolución del año para que tengan herramientas reales para sacarle el jugo a la vida, si es eso. La verdad es que esta herramienta, que es un lenguaje de las energías finalmente, lo que nos ayuda es a poder entender por dónde va el flujo. Claro. O sea, aquí hay mucho de soltar el control, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Sí. Se trata de subirse en el flujo de la vida para sacar el mejor provecho, entender el propósito de muchas de las cosas que nos tocan vivir, y apuntar hacia una vida más plena. Si se trata de eso un poco. Sí. Esto aquí no se trata de adivinar ni de ceder la responsabilidad. Dime qué va a pasar, dime qué debo hacer, etcétera. No, esto se trata de mostrarte, mira, las energías lo que hacen es proponen esto, dado el momento de la vida en el que estás, ¿cierto? Estás en este ciclo, este es el propósito de este tiempo, claro, etcétera. Es una guía para tomar Claro. conciencia y sacar el mejor provecho. Y darle la importancia a cosas que quizás el año anterior no eran tan importantes. Claro. Pero no se me vaya por las ramas y cuénteme cómo viene el amor, el romance, que no es fácil para Acuario. Acuario le cuesta vincularse emocionalmente. Acuario, yo creo que es demasiado frío, es demasiado distante. Si bien clave para aquellas personas que estén enamorados de acuarianos, que tengan parejas acuarianas, que les guste una o un acuariano, nosotros nos enamoramos siempre de alguien que cumple un rol de nuestro mejor amigo. Para nosotros el mejor amigo, el confidente, el partner, no nos podemos restringir mucho esos aspectos tan de los celos, del que tú tienes que hacer acá, que este es tu rol, no. Pero si la pareja logra ser un gran amigo, ¿cierto? Como decía Maturana, la diferencia entre la amistad y el matrimonio, por así decirlo, es amistad con o sin sexo. Esa era la diferencia. Y creo que tiene toda la razón. Entonces, José, ¿cómo vienen los vínculos afectivos, el amor, las relaciones para Acuario? Bueno, como tú bien dijiste, una cosa, aquí podemos separarlo en etapas, ¿cierto? Hablamos de la casa 5, de los romances, pero estamos hablando de los comienzos. Otra cosa es si yo quiero ya, en el fondo, formalizar, poder decir, este es mi pareja, mi pololo, mi novio, mi novia, etcétera, ¿cierto? Donde hay un mayor nivel de compromiso. Lo acabas de decir, o sea, hay emociones, hay compromisos, y para los acuarianos empieza ahí a picar algo, y es como que ya, chuta, pérdida de libertad. Es un temón. Entonces, tal vez una de las razones más importantes por las cuales les cuesta básicamente vincularse a nivel más profundo y afectivo tiene que ver con eso, con que pierdo la capacidad de tomar mis propias decisiones y partir como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y bueno, lo siguen haciendo muchas veces y por eso no les funcionan muchas de las relaciones. Entonces, sí. Entonces, todo este cambio que hablamos antes, de conectarse con las emociones, de conectarse con la compasión, con la empatía con un otro, de generar vínculos más profundos, va a ser clave en que sus relaciones puedan tener una mayor duración, ¿cierto? Una mayor proyección, porque si bien es cierto, está expandida la capacidad de entrar a nuevos romances, ya tenemos dos grandes dificultades acá, o desafíos. Uno es la comunicación, ya lo vimos, ya clave para seguir avanzando. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Todo ese tipo de cosas, la comunicación clave. Entonces vamos a estar en un momento donde vamos a estar especialmente sensibles a ese punto. Y el otro es la capacidad que tenga de conectarme con lo que acabamos de decir, con mi mundo más interno, más emocional. Entonces, en la medida que yo me abra a eso, que trabaje a eso, si no lo sé hacer, buscando ayuda, conectándome de a poquito, pero en el fondo tengo que tener la voluntad, el propósito de mejorar estos temas que sé que pueden costar. En la medida que lo hago, claro, perfectamente mis relaciones pueden cambiar de nunca me ha resultado a
chuta, estoy fluyendo mal, a lo mejor no es perfecto, ¿cierto? Porque estos son procesos más largos, ¿no? No es llegar y solucionar la vida en un minuto. Estamos toda esta vida, vamos a estar aprendiendo ciertas cosas. Pero creo que son puntos clave para poder proyectar algo más duradero, más profundo. Sí, porque Acuario ama y sabe amar bien y ama bonito. Yo creo que el tema es el conectar con el movimiento irracional de la emoción que nos cuesta. Nos cuesta también las rutinas, los roles, etc. A Acuario le gusta vivir la vida como si fuera soltero. No, tengo que volver a la casa porque hay que hacer esto. Reglas y estructuras como que... No veníamos con ese programa, ¿okay? Pero por el otro lado, somos honestos, somos verdaderos, somos bastante frontales y cuesta un poco. Yo creo que cuando uno quiere saber la verdad hay que preguntarle o a Sagitario o a Acuario, pero afirmarse los pantalones porque te lo van a decir de vuelta. Pero en este Júpiter en casa 5 creo que le va a dar una liviandad, quizás una expansión, un perderle un poco el miedo, el darse cuenta que realmente su vida es mejor cuando ama y es amado, que su vida es más entretenida con un otro, que el dejarle espacio en nuestro hogar, en nuestra vida a otra persona, vamos a poder conectarnos con el beneficio que nos trae, que eso es lo que nos ha costado, ¿no es cierto? Y el lograr vincularnos emocionalmente y aprender a decir lo que necesitamos y aprender a escuchar lo que necesitamos y a escuchar al otro. Entonces ahí en el amor lo tenemos un poquito ya revisado y sigamos con los temas que a todos nos convocan a veces. Sí, y ojo, solo para cerrar el tema de los ámbitos de relaciones, ¿cierto? No olvidar lo que les comenté al principio respecto a esta oposición, ¿cierto? Con Marte, por lo tanto esa percepción, esta especial sensibilidad respecto de sentirme atacado por un otro, y por supuesto que donde más se puede expresar eso es con mi pareja, ¿cierto? Que es con quien tengo más cercano, es mi espejo, mi reflejo. Entonces, ¿en qué área de la vida está Marte? Si bien es cierto, está en la casa 6, ¿cierto? Trabajo, rutinas, hábitos, ahí podríamos encontrarnos, ¿cierto? Pero voy más allá a la oposición, a este aspecto en la rutina y en esta sensación de que es un otro de afuera. ¿Y quién es el otro que tenemos más cercano y más comúnmente? Claro, podría ser un jefe, podría ser mi papá, un hermano, pero obviamente si estamos hablando de las relaciones, aquí también puede ser bien relevante esta sensación de que el otro es muy agresivo conmigo o el otro es muy sensible porque siento que lo agrego, pero de alguna u otra forma es como equilibrar esta sensación de agresión, de ataque, de competencia eventualmente, ¿cierto? Ahora, entender que todo esto está, por lo tanto, la mejor forma tal vez sería darle una salida de otro tipo. ¿Cómo? Normalmente con Marte, ¿cómo le damos salida? Deporte, aventuras juntos, tomar ciertos riesgos con la pareja, en el fondo asustarnos con la pareja, pero en el fondo ir como un equipo, más que al no darle salida sentirlo como una competencia al uno otro. Entonces también podría ser un ejemplo de poder darle a una salida más constructiva a esto que va a estar durante el año para nuestros amigos acuarianos. Sí, y en eso me llama también un poco la atención, me salta que al estar en el ámbito del trabajo, puede ser que su rabia la lleve al trabajo, su enojo lo lleva al trabajo, pero que se autoafirme Acuario y se sienta cómodo escondiéndose tras una actividad laboral constante y sin término. Es el que dice, no me puedo ir a la casa, no voy a poder salir contigo, hoy día no nos vamos a poder ver porque tengo tanto trabajo. Me suena haberlo dicho más de una vez en mi vida. Pero esto de tener tanto trabajo puede ser un escondite. Perfectamente. Y la vida no nos deja escondernos. Por otro lado, también siento que hay una hipersensibilidad a la autoafirmación en mi día a día. Entonces podemos sentir que todo el mundo nos está limitando. Y no es así. Solo que tenemos una cosa muy inmadura con la libertad. Sí, básicamente yo creo que eso es una inmadurez de la visión de la libertad. Entonces a tener cuidado con el esconderse en el trabajo, a las discusiones, a estar muy sensible, que me están agrediendo, que no me dejan ser, que me ponen límites, etc. La vida tiene límites. De hecho, podemos ver que ese Júpiter, que está tan bonito ahora, siempre lo hablamos un poquito, ¿cierto? Como lo aislamos para que pedagógicamente se entienda más, ¿cierto? Pero ese Júpiter tiene aspectos también, dijimos que con la Luna, pero tiene un aspecto de cuadratura que se llama, que es un aspecto tenso con Saturno. Y si Júpiter es expansión, Saturno es limitación.
Entonces podría darse también este tema nuevamente, porque lo saco a colación por lo que acabas de decir, o sea, sentir que el otro no solo me agrede, sino que también me limita. Entonces yo quiero expandirme y el mundo me pone, no me dejan ser en el fondo. Claro. Entonces, no me dejan ser, no me dejan la libertad, pero interesante, ese Saturno también está en la casa ¿cierto? De los recursos, etcétera. Claro, de la casa 2. Y también es un antiguo regente de Acuario, entonces Saturno tiene una importancia. Absolutamente. Y todavía en los comienzos de este año para Acuario está en Piscis. Entonces tenemos un Júpiter que necesita que Saturno pueda consolidar su mundo emocional, su mundo sensible, sus sueños, sus ideales, sus fantasías, llevarlos a tierra para poder avanzar y no quedarse en ese planeta de las ideas, de lo que podría ser. No hay nada que, para mí, lo tan típico acuariano es que no pueden, como que les cuesta vivir en el 3D. Entonces les cuesta concretar las ideas, siempre estamos haciendo un dibujo y nos falta un color, hay un color que no está. Hay un color que en mi cabeza estaba y que no lo encuentro, entonces mis ideales nunca se cumplen. Entonces los acuarianos pueden ser personas que se frustran muchísimo con este plano terrestre donde sus proyecciones e ideales no se consolidan, y con ese Saturno en Piscis, con esa cuadratura Júpiter, es como aprendo, ¿no es cierto?, a hacer con lo que tengo y desde ahí avanzar quizá. Claro, es darle carne a mis ideas, y en el fondo, en el mito Urano se ve eso, ¿cierto? Un dios en la Grecia antigua, ¿cierto?, que en el fondo tenía ideales respecto de sus creaciones, y cuando las daba a luz, ¿cierto?, que eran sus hijos, nunca cumplían su ideal. No, los mandó todo al infierno. Claro, los encontraba feos, monstruosos, y estos hijos no, en el fondo. Y estamos hablando de eso, de un idealismo que cuando es llevado a la materia nunca cumple con el ideal de perfección. Entonces voy cambiando de un lado a otro porque en la siguiente parada voy a encontrar lo que estaba buscando. Llega la siguiente y me pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo enraizarse? Nuevamente volvemos a lo mismo, como poner los pies en la tierra. Es entretenido, y efectivamente ahí los acuarianos tienen mucho que aportar porque son los grandes inventores, ¿cierto? Los genios locos, los excéntricos. Hay un montón de características o cualidades por las que los conocemos por el mundo de las ideas. Pero, chuta, ¿cómo llegó el momento de darles carne a esa idea? Y lo que decía la Ceci, efectivamente, ese Saturno en la casa de los recursos, en la casa del dinero, en la casa de mis necesidades, ¿cierto? Habla de una necesidad, valga la redundancia, de aprender a construir con disciplina, con responsabilidad, a entender, como decía la Ceci, que tengo cierta cantidad de recursos y con eso tengo que construir. Más adelante no sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Pero es algo que ha costado, esto también les cuesta a los acuarianos, así como el mundo emocional, el mundo de lo concreto también. Por eso es que el desapego es no solo con el mundo emocional, sino que también con el mundo físico. Entonces, chuta, son estas personas que realmente viven en un lado y se cambian y van a otro, y cambian de relaciones o cambian de ideas, y de una manera bastante abrupta. Entonces Saturno nos habla de planificación, nos habla de constancia, de responsabilidad, de disciplina, todo lo contrario. Esto de saltarse las rutinas, de saltarse los proyectos, de cambiar, no es dispersión, es que la energía acuariana se mueve en zigzag. Es como el rayo de conciencia del arcano La Torre, no sabemos hacia dónde va, son golpes eléctricos que llegan de un lado hacia el otro, y en eso Acuario tiene mucha flexibilidad, pero eso a veces nos impide, primero, trabajar en grupo y concretar las ideas. Ni que hablar en las parejas, ¿cómo me proyecto el futuro? Volviendo a las parejas. Claro, es que volviendo a las parejas, que ya me estás tocando el corazón. Volviendo a las parejas, sí. Lo mejor, yo creo que la frase ahí hablamos, lo vemos, déjame ver, como... Wow. Sí, yo creo que en lo de las parejas, como para cerrar el tema, yo creo que Acuario lo pasa bien en pareja. Yo creo que el otro, si tiene mucho apego, si tiene necesidad de rutinas, etcétera, yo creo que son los otros los que lo pasan bastante mal con Acuario, porque
esto de ser súper buenos amigos y súper buena onda, pero desconectarnos de necesidades emocionales que nos cuesta entender, hace difícil el convivir con nosotros. Y segundo, que a Acuario no le molesta estar solo. La dificultad es que inconscientemente esa soledad produce un aislamiento que evita la expansión de la conciencia de Acuario. Claro, perfecto, sí. ¿Qué más? De hecho, la salida, en el fondo, que se ve aquí, esta oposición, ¿cierto? Sol-Marte, o sea, esta sensación que ya hablamos, que podría, de sensación de agresión, de otro, pero aplicándolo a la pareja, es Neptuno, ¿cierto? En el fondo es este trígono y este sextil que hace Neptuno a ambos lados, digamos, de la oposición. ¿Qué quiere decir esto en español? Subtítulos, por favor. La compasión, la conexión con el otro, el entender lo que puede producir mi comportamiento, lo que puede producir mi forma, tal vez abrupta, de cambiar planes y proyectos comunes, el decir una verdad de una manera extremadamente dura, por ejemplo, conectarme con eso. Solo en la medida en que de alguna manera empiece a abrir este canal, ¿cierto?, para poder entender lo que muevo en un otro, también empiezo a entender lo que muevo en mí. Sí, yo creo que ahí hay algo bien importante que me llega así como la visión de... Creo que es súper importante entender que no nos importa lo mismo, que yo puedo no valorar lo que a ti te está importando, porque a mí no me importa. Y este momento es súper necesario entender que si bien para mí puede ser un detalle, que si bien para mí quizás el decidir a última hora me es cómodo, conectarme empáticamente y compasivamente que para el otro, que es un ser que yo quiero, que yo amo, porque es mi familia, porque es mi hijo, porque es mi pareja, hay cosas que le son importantes y tengo que validar esa importancia. No esta visión de que, ¿sabes qué? Todos deberíamos ser igual, todos deberíamos hacer este igualitarismo acuariano, no necesita conectarse con esas diferencias y poder respetar las necesidades del otro, que nos cuesta, porque vemos muchas veces Acuario ve como el plano general, como el proyecto general, pero los detalles, las necesidades puntuales se las salta porque ve, nosotros vamos para allá, sí, vamos a llevar agua, etcétera, todo, pero la otra persona dice, sabes que ya vamos a ir hacia allá, pero yo me canso. ¿De acuerdo? Mira, ¿y por qué? Yo no me canso, ¿por qué te cansas tú? Y quedamos de hacer esto, sí, que esfuérzate. Entonces a veces el objetivo, la meta, que en realidad se llama el ideal, arrasa con la sensibilidad y las necesidades de los otros. Y ahí es donde Acuario necesita calidez, necesita conexión. Y yo creo que este año, si Acuario no lo hace, no le va a poder sacar el jugo y no va a poder ser ese líder que está llamado a ser, porque para ser un líder yo tengo que conectarme absolutamente desde el corazón, desde la calidez, con entusiasmar, no con el obligar o ser autoritaria o imponerme, sino realmente conectar y entusiasmar para ser un líder que realmente pueda avanzar. De hecho, ese Plutón con el Sol, ¿cierto?, puede generar tendencia a querer controlar más, a querer ser más autoritario, más dictatorial, ¿cierto? Y también puede generar tendencia a las crisis. Entonces, todo esto va a depender, ¿cierto? Ya sabemos que la energía se manifiesta de muchas formas, pero este Plutón ahí tiene un rol central. Entonces, este cambio, necesariamente, como decía la Ceci, para que funcionen estos nativos en el fondo como líderes, tiene que ver con este equilibrio de incluir las emociones, incorporar las emociones en sus ideales y en el fondo en sus proyectos, en sus decisiones, etc. ¿Qué es lo que tiene que morir entonces con este Plutón? Porque Plutón es el señor de la muerte. Es como ser una ave fénix, ¿cierto? En el fondo, claro, hay que quemar en los fuegos del infierno. Para avanzar
tengo que soltar ciertas cosas, y así como lo vimos en ese podcast que hicimos de todas las proyecciones del 2025, de las revelaciones, ¿cierto? Vimos que vamos a tener que hacer como una recapitulación del pasado y soltar lo que ya no nos permite evolucionar. Entonces Plutón lleva a perder la piel, es como la serpiente que muda de piel. Entonces, ¿qué se va a morir en Acuario, crees tú? O sea, a ver, nuevamente estamos hablando de un potencial, ¿cierto? Por supuesto. Acá habrán personas que están ya en un camino de crecimiento, de evolución, de autoconocimiento, que es clave, ¿cierto? ¿Cierto? Pero habrán otras personas que probablemente se rigidicen más en la postura en la que siempre han estado. Ok, entonces podrían aparecer ciertos líderes acuarianos, uranianos, con rigideces, con durezas, autoritarios. Claro. Sí, pero plutonianos acuarios, que Sí, es la idea, exacto. que es imponer un pensamiento, que es inventar cosas, ser científicos que inventan cosas que al final pueden terminar destruyendo parte del planeta, porque esa falta de empatía puede decir, ¿sabes qué más? Acabamos de descubrir que si usamos la energía de los polos y de los icebergs, vamos a estar maravillosos y nos vamos a echar el planeta. Tal cual, bueno, la misma inteligencia artificial y un montón de otras cosas que tal vez no han salido a la luz, ¿cierto? No lo sabemos todavía. Pero claro, o sea, no son a lo mejor muy vox populi, pero pueden estar, y no me cabe la duda que algo hay también. Entonces, ¿se pueden dar estos dos polos? Sí, yo creo que estamos en un momento de la historia muy, muy polarizado, ¿cierto? Donde se están purgando muchas cosas. Pero para aquellos que están dispuestos a dejar morir y seguir avanzando a un nivel más profundo, tal vez más espiritual, más emocional, tiene que ver con dejar morir una versión mía que no incorporaba esta parte de la existencia, que es tanto o más válida hoy en día que el cuerpo mental, ¿cierto? O que esta necesidad del cuerpo físico de tener, de poseer, ¿cierto? Que han sido los dos paradigmas que han estado muy con fuerza. O sea, primero el tener, el soy por lo que tengo, valgo por lo que tengo. Hoy día nos estamos transformando un poquito más en soy por lo que sé, por la información que manejo, claro, ¿cierto? Soy por lo que pienso, defendemos nuestras ideas como si fueran de vida o muerte. Todo eso de validarse esto de la validación de ser racional, de ser inteligente, que claro, es más importante ser inteligente que ser una persona de corazón y bondadosa, cosa que no comparto para nada, por muy acuariana que sea. Entonces hay que dejar morir quizás ese apego a la racionalidad, a la creencia rígida, a la hipervalidación, ¿no es cierto?, del intelecto, y abrirnos porque por algo Acuario no conecta con lo emocional. Tiene que haber algo, ¿no es cierto?, en nuestra historia que nos dijo, sabes que a partir de hoy yo dejo de sentir, porque sentir duele y no quiero que me duela. Sí, y bueno, o sea, ya para los que no saben, cierto, Urano se descubrió en tiempos de la Revolución Francesa, pero también de la Revolución Industrial. Claro. Entonces, claro, estos nativos son hijos del progreso, del avance, pero esa forma de enfrentar la realidad en su momento nos sirvió muchísimo, ¿cierto? Nos pegamos un salto evolutivo tremendo, era necesario, pero esa herramienta, ese trabajador nuestro, ¿cierto?, que en la mente, de alguna manera se tomó el control. Entonces se transformó en el amo, se transformó en el ídolo al cual adorar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hoy día tiene que morir. No es que no vaya a servir, sino que tenemos que ponerlo en su lugar. Sí, claro, porque ¿cierto? No tiene la herramienta fundamental de tener el liderazgo y de ser el gerente general de nuestra vida. Si la mente es el gerente general de nuestra vida, estamos perdidos. Estamos con problemas. Estamos con problemas. ¿Por qué? Porque la mente es una herramienta al servicio de nuestra esencia, de nuestra luz, de nuestra espiritualidad, de nuestro corazón, de nuestra humanidad. Es una herramienta. Absolutamente. Y le dimos el reinado a la herramienta, que la verdad que le faltan palos para el puente, porque netamente memoria, si seamos honestos, si nosotros, todas las ideas que normalmente tenemos y los pensamientos son puros recuerdos y puras memorias. Por eso es importante a veces la mente acuariana, porque se puede conectar con una sabiduría universal y ahí traer esta frescura. Pero claro, esa conexión con la idea universal, con esa frescura, nunca ha sido una idea de Acuario. Eso es lo que es la antena. Así, por eso sus símbolos, es una antena al universo.
pero que tiene que aprender a bajar de una forma que a los humanos les sea útil y no engrandecerse en un ego de mira lo inteligente que yo soy. Si nunca hemos tenido una idea propia, si lo único que estamos conectados es una sabiduría universal, claro. Y seamos honestos, por mucho que me duela. Claro, hay algo muy, muy superior que nos inspira. Somos canales, ¿cierto?, que bajan esas ideas de la mente universal. Si es una antena, si el símbolo, si lo vemos, el símbolo de Acuario es una antena conectada a la sabiduría universal. De ahí viene yo sé, pero no sé cómo lo sé. Claro. Esas ideas que surgieron. Claro, que de repente, ahora nos pasa todo. Yo creo que no hay ningún ser humano que no haya estado, por ejemplo, en la ducha y que de repente llega el chispazo, claro. Y no decimos, pucha, estuve pensando en la solución de esto días, dándole vuelta, y ahora que me estaba duchando en silencio, aparece la solución. Eureka, ¿cierto? ¡Eureka! ¿Qué es eso? Básicamente es el vaciarnos de esta mente de memorias y lograr abrir un espacio hacia lo nuevo. Claro, es que una mente superior, efectivamente, como decías tú, o sea, nosotros cómo lo entendemos, cómo lo entiende tal vez nuestra estructura de personalidad, nuestro ego, ¿cierto? Como la mente racional alojada en el hemisferio izquierdo. Pero la real expresión de Urano es la mente universal. No está en el cuerpo físico, está más arriba. Entonces nosotros lo utilizamos y somos canales del progreso, de las ideas, del avance, ¿cierto? Pero nunca fue nuestro. Nunca. Ahí. Y ahí es que Acuario tiene que afirmarse quizás en otro signo de aire, que es Géminis, que le permite llevar a una forma de explicación fácil y comprensible para todos. Sí, porque bien excéntricos que son y bien genecillos locos que pueden ser, efectivamente. Sí, es que a mí me ha pasado muchas veces que creo que me estoy explicando bien, pero me salto como 25 palabras. Va más rápido. Claro, la mente va más rápido que lo que hablo, entonces de repente es como algo que no terminé de explicar. Porque creo que el otro está en la misma sintonía que yo y no está y no tiene por qué estar. Absolutamente, pero bueno, ahí acabas de mencionar ese cambio, ¿cierto?, de Urano a Géminis, ya que va a ocurrir por ahí por julio de este año, si no me recuerdo. A mediados de año ahí cambia. Entonces, ya viene un segundo semestre diferente. Sí, claro, porque bueno, uno al pasar a Géminis sale de Tauro. Lo mencionaste al comienzo, ¿cierto? De esta sensación de prisión de la materia, ¿cierto? Porque como que la cosa no avanza, claro, como que la cosa no... Tauro, el más fijo de los fijos, ¿cierto? Pasa al más flexible de los flexibles. Entonces ya un elemento que le acomoda a Urano perfectamente. Entonces, ¿qué podemos ver? Obviamente, todos estos temas de la inteligencia artificial, del acceso a la información, probablemente se va a expandir y se va a... O sea, estamos recién viendo el comienzo de esto. Claro, y va a ser más accesible para todos, digamos. Bueno, sabemos ya que la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, tenemos que dejarle un espacio en nuestra vida porque vino para quedarse. Y así como años atrás la televisión vino para quedarse, los celulares vinieron para quedarse, ahora la nueva tecnología viene para quedarse y abrir un espacio, abrirse mentalmente, no temerle y dejar que esto, estudiarlo un poco, comprenderlo, y con este Urano que pasa a Géminis ya no vamos a sentir esa cosa de como no me entra la información. De hecho, esto abre una tremenda puerta, que finalmente lo que hace esta tecnología, inteligencia artificial, etcétera, lo que está haciendo, al menos en una primera instancia, tremendamente es liberarnos tiempo. Sí. Al liberarnos tiempo, si nosotros fuésemos más sabios en la forma de enfrentar, nos permite conectarnos más con nosotros, nos da más tiempo para nosotros. Ahora, distinto es que queremos usar ese tiempo para hacer más cosas todavía y no salir de esta rueda, digamos, de hámster, donde cualquier cosa que nos sirva para trabajar más, mejor. ¿Ya? Que es el paradigma en el cual veníamos, el paradigma de la materia. Y el paradigma que el nodo lunar está dejando atrás, el paradigma que lo importante es el trabajo, el esfuerzo, el logro, esta vida como que me tengo que esforzar, que tengo que ser perfecto, eso se suelta. Absolutamente. Entonces hoy día la proposición es de este Neptuno entrando en Aries, ¿cierto? Este nodo norte entrando en Piscis, y otras configuraciones como esta cabeza de reglete que lo hablamos, digamos, en un podcast anterior, ¿cierto? Que son configuraciones que de una u otra forma están diciéndonos, pero evidentemente que el tiempo que se nos libere con estas facilidades, con la tecnología en el fondo,
ojalá lo podamos utilizar para el conocimiento de nosotros mismos, o la conexión de nosotros mismos, que es algo que no se puede leer, que no nos los puede traspasar a alguien, en el fondo, que hay que hacer la pega a uno, hay que sentirlo, hay que darse el tiempo, hay que meterse en algo que no conocía. Sí, yo creo que en este primer semestre para los acuarianos viene toda esta cosa de irse hacia adentro, de conectar con lo que siento, de esa parte como de recapitulación, de soltar, dejar morir cosas, y después ya en el segundo semestre entra, ¿no es cierto?, tú decías, esta cabeza de barrilete que va a entrar con un Neptuno en Aries, con un Saturno en Aries, un Urano en Géminis y este Plutón que está ya en Acuario. Nos habla de signos que tienen mucho que ver con el movimiento, con el hacer, son energías más bien masculinas, son energías yang. Entonces quizás haya como un primer semestre de comprensión, de encontrar esos recursos, de validar esos recursos, para después el segundo semestre expresarlos en lo concreto, compartirlos, enseñarlos y movernos. Exacto. Bueno, tú lo vimos en revelaciones, con la numerología, con varias cosas, ¿cierto? De cómo de alguna manera estamos cerrando un ciclo. Nuevamente, esto es un proceso más largo, ¿cierto? Pero al parecer este año es bastante peak en este cierre de alguna etapa para comenzar otra que al final se superponen de todas maneras. Esto es energía, ¿cierto? No es que en una fecha, esto no, ojalá funcionara así para nuestra mente, ideal. Pero no es así. No es así como funciona. Entonces todo hace pensar hacia dónde va, todo lo que tenemos que dejar morir y hacia dónde vamos como sociedad, como humanidad. Claro, no sabemos dónde nace la ola, pero sabemos que estamos en la ola y aparece. Entonces, como recapitulando un poquito, en esta ola que viene, la ola del cambio, de lo nuevo, de una nueva humanidad, de un nuevo nivel de conciencia, partimos con, ya lo habíamos dicho, la necesidad de sentir. La necesidad de que Acuario se conecte con sus recursos emocionales, con su fantasía, con la música, con el ritmo que tiene su mundo interno. Tal. Abrirse a tener una vida más liviana, a no enfocarse solo en el trabajo, a no hacer de sus ideas un estandarte de lucha, sino de compartir, a tener ojo con la comunicación, a tener ojo con la agresividad, al sentirse tan tocado porque el otro no me entiende. No hay nada que le moleste más a Acuario que no le crean. Que no le crean para Acuario es realmente algo que lo descentra, se cree dueño un poco de la verdad, si bien muchas veces tenemos razón, pero la razón no se puede sobreponer al corazón, a la emoción y a la visión del otro. Entonces estaríamos hablando de un momento primero de introspección, de encontrar estos nuevos recursos emocionales, sensibles, la fantasía, la imaginación, poder llevarla hacia lo concreto, saliendo de la perfección, saliendo de los ideales. Con lo que hay puedo hacer mucho, conectarme emocionalmente, vincularme y aprender a ser un líder carismático, cálido, entusiasta, para en el próximo semestre ya va a haber una sensación de mayor liberación, de mayor flujo, de que se nos van a abrir más las puertas a comunicarnos y a experimentar una vida desde una mente al servicio de nuestro corazón, de nuestros deseos, de lo que nos gusta, de lo que queremos. Entonces hay una música bastante alegre, sobre todo en el segundo semestre. No sé cómo tú podrías recapitular lo que tú has visto como un mensaje final para nosotros los acuarios. Sí, te escucho atentamente. Mira, yo creo que expresaste súper bien lo que hablamos en general. Entonces, para no repetir lo mismo, tal vez algunos consejos. Por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver? Uno, ya sabemos qué cambios vienen, por lo tanto, abrazar el cambio. ¿Ya? El autoconocimiento clave. Si no sabemos, busquemos ayuda. Hay muchas terapias alternativas, hay muchas formas. La misma música que mencionaste, una súper herramienta de conexión con las emociones. Es ¿cierto? muy neptuniano, muy pisciano. Absolutamente. Entonces, sí, buscar formas. Todos tenemos distintas afinidades, ¿cierto? Gracias a Dios, en este momento estamos con muchas alternativas, no solo un psicólogo que era lo único que existía antes, que no lo miro en menos, pero me refiero a que se abren alternativas para aquellos que resuenan más con otras formas, ¿cierto? Entonces, buscar una guía, aprender, conectarse para abrazar el cambio. Ahora, la manera en que yo puedo ser quien realmente vine a ser es con el autoconocimiento. Por lo tanto, para mí es clave. Segundo, como voy a estar
súper receptivo y reactivo. En el fondo, elegir bien mis batallas, darme un minuto en el fondo para saber si vale la pena o no, para encontrar la mejor forma de responder, de accionar. Creo que también es clave. ¿Por qué? Porque todo esto, este roce, este mismo movimiento interno, ¿cierto? Dijimos esto Urano en la casa 4, en mi hogar interno, toda esta falta de estabilidad más profunda genera estrés también. Entonces, ¿por qué le vamos a agregar fricción en el trabajo, con la pareja, con el mundo? Entonces, si nuestra energía va a estar limitada, y limitada me refiero, si bien es cierto, va a haber mucha energía, pero puede estar limitada porque puede haber un gran movimiento de transformación, que eso sin duda que consume energía, agota psíquicamente, emocionalmente. Entonces, nuevamente, ver dónde sí y dónde no, dónde vale la pena y dónde no, poner mi atención, poner mis recursos, poner mi energía, etcétera, porque creo que hoy día el foco fundamental es yo. O sea, si bien es cierto, el acuariano tiene el foco en lo colectivo, ¿cierto? Para poder hacerlo bien tengo que tener unas raíces sólidas. ¿Cierto? Y las raíces sólidas parten de mí, de cómo yo veo el mundo, así que realmente estoy conectado con lo que soy, donde he podido trascender ciertos miedos, ciertos traumas, ciertas visiones o dogmas, porque hay una tendencia al dogmatismo, ¿cierto? Dado el idealismo. Entonces, entender todas esas cosas requiere darse un tiempo para uno, tal vez incluso aislarse, ¿cierto? Dejar este frenesí de estar allá, de estar acá con los amigos, siempre independiente que parezca mi familia, ¿cierto? Dejar un poco el afuera. Absolutamente. Irme hacia adentro. Y ser bien eficiente, práctico con mi día a día, con mi energía. ¿Para qué? Para que pueda darse lo que la Ceci dice en el fondo, que hay una segunda mitad del año donde las cosas se nos puedan dar de mejor manera. ¿Por qué? Porque hice la pega. Porque me fui disciplinado, construí lo que nos dice ese Saturno en la casa 2, ¿cierto? Para poder ver los resultados, cosecharlos, porque eso es lo que dice Saturno. Saturno nos pide sembrar, trabajar, ser disciplinado, responsabilidad para cosechar los frutos de esto, pero son frutos que son más sólidos, son más duraderos, más permanentes. Así es. Entonces, dense el tiempo de hacer esta pega para que después sea más fácil y puedan asumir el rol que tienen, liderando en esta nueva época de la existencia, digamos, que están de tanto cambio. Sí, en esta expansión de la conciencia. Entonces, como se va a abrir, ¿no es cierto?, los frutos, veamos qué estamos sembrando, veamos desde dónde estamos plantando, cómo cuidamos esa semilla. Toda esta información también, José, tiene también mucha relación con las personas que son ascendentes en Acuario, no solamente son en Acuario. En cuanto a lo de las terapias, el conectarse, nosotros en Centro Escuela Mantia tenemos muchos terapeutas, profesionales maravillosos que pueden dar grandes aportes. www.mantia.net. ¿Sí? Y bueno, no sé, nos vemos para el próximo signo, que sería Piscis. Donde nos vas a poder contar mucho tú ahora. Ambos. Bueno, ahí vamos. Claro, bueno, ya yo. Sí, pues algo tengo que ver yo con Piscis. Harto tiene usted que ver con Piscis. Es verdad, ese me llega más profundamente, así que lo voy a hacer con más cariño. No, mentira. No. Entonces, muchas gracias, José, por traernos la astrología y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a ti, Ceci, porque estuvo súper entretenida la conversación y yo creo que les va a servir mucho a muchas personas. Así que feliz de estar en este espacio. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.